Amén. Primera carta de Timoteo, capítulo 5 en adelante. Nos quedan, si Dios quiere, 2 capítulos por estudiar. Veremos si Dios permite, vamos a avanzar hoy todo o hasta donde podamos llegar. Amén. Esta primera carta a Timoteo, recordemos que es la exhortación que Pablo o el apóstol Saúl hace a Timoteo de cómo dirigir una congregación y de cómo se debe dirigir una congregación. Así que esto no lo tomemos como que es solamente para nuestra vida personal, sino también para que nosotros sepamos cómo se debe conducir una congregación. Amén. Qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer, sea que uno esté al frente o sea que esté ayudando. Amén. Porque no solamente para pastores, sino también para ancianos, para que las personas que están, un día, Dios lo permita, ustedes están en una congregación donde se les asigna un cargo de anciano o ancianas y van a poder ayudar a guiar la congregación basados en el conocimiento que tenemos de cómo debe funcionar una congregación. Amén. Ya hemos visto cómo Pablo le ha exhortado a Timoteo a que debe cuidarse él mismo primeramente, a cuidar su doctrina, a cuidarse en su pureza para que él pueda predicar la palabra y no apartarse de la verdad. Amén. Y en este capítulo vamos a ver, dice, versículo 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Claramente, ¿cuál es ese comportamiento? Aunque una persona sea pastor, sea líder, y aquí la palabra anciana no hace referencia solamente a un título, hace referencia a personas que son ya mayores de edad. Amén. Por eso hay un proverbio que dice: para que te levantes ante las canas. Hoy en día no se practica eso, más que todo en esta nación, pero yo recuerdo cuando estaba joven de que una de las cosas que se nos enseñó en la clase de civismo es que cuando uno estaba en un lugar y llegaba una persona mayor, uno tenía que ponerse de pie. Amén. Que cuando uno como joven llegaba a una reunión donde estaban hablando los mayores, uno tenía que quedarse callado. Y así una serie de comportamientos que hoy en día ya hoy no se guardan. Y no es porque ya no haya clase de civismo, sino que a veces nosotros mismos nos hemos descuidado en esas áreas. Amén. Hoy están hablando los mayores, los muchachos vienen y meten la cucharada. Opinan sin que nadie les pregunte. Amén. En el tren no se queda aterrado. Era lo que era esa cultura. En mi país se me enseñó que si tú ibas en un autobús o estabas en un lugar donde venía un anciano o venía una mujer embarazada o una mujer con niños, tú tenías que levantarte y darle el puesto. Amén. Y una cantidad de cosas que le enseñaban a uno. En la escuela se le enseñaban a uno como clase de cívica. Y los padres pues también le inculcaban a uno cierto comportamiento. Amén. Entonces, y todo está basado, si uno estudia bien, todas esas enseñanzas estaban basadas en la Biblia. Pablo le enseña algo a Timoteo, es de que a las personas mayores, fueran líderes o no, tenía que tratarlos como si fueran el papá de él. ¿Y cómo trata uno el papá de uno? Con respeto. Amén. Aún si uno le da un consejo, le da una opinión, se la da con cierto respeto, ¿verdad? Aunque haya mucha confianza. Y a los jóvenes, pues, a tratarlos como que, no como que son mis discípulos, sino como hermanos. Y como trata uno a un hermano. Amén. Claro que hay hermanos que le tratan peores que enemigos. Amén. Y así mismo con las mujeres igual. Por eso, de aquí entendemos algo que el Mesías hizo en el madero. ¿Recuerda cuando vio a Miriam, su madre, y la vio al lado de Juan? Que les dijo: he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Amén. Como realmente debe verse a las personas mayores. Dice: honra a las viudas, las que se lo son realmente. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus progenitores o a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. O sea, honrar a la viuda significa como que
había que darle en las congregaciones cierto trato especial. Amén. Pero si esas viudas tenían familia, pues que la familia se hicieran cargo de ellas. Más adelante vamos a ver de que hay otras indicaciones. Dice, ahora bien, versículo 5. La que es realmente viuda y ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Claramente hay dos tipos de viuda. Hay la viuda que realmente se dedica a las cosas de Dios, al servicio a Dios, y la viuda que se dedica a la vida alegre. Amén. Entonces, ahí hay que hacer diferencia. ¿A qué viudas es que vamos a honrar? ¿A qué viudas es que vamos a ayudar? Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Claramente, si una persona que es creyente y no aporta para el bienestar de su familia, claramente es peor que aquel que no es creyente. Y en esto aplica no solamente para la cuidad de los padres, aún de los propios hogares de uno. Hay gente muy descuidada. He conocido casos de hombres que explotan a las mujeres y son las mujeres que tienen que trabajar y proveer el pan mientras ellos están por ahí de vagancia en vagancia y sin hacer nada. Amén. Y lo mismo en ciertos casos también hay mujeres igual, que pudiendo colaborar no colaboran. Amén. Dice, sea incluida en la lista la viuda no menor de 60 años, mujer de un solo marido, aprobada por buenas obras, si crió hijos, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. Claramente en esta lista no va a estar cualquier viuda. Amén. Fíjese, y hay mucha gente que tiene quejas contra la iglesia porque dice, no, es que allí no ayudan, allí no da nada. La idea no es que la iglesia es un lugar para que proveerle solución a todo el mundo, sino hay que proveer solución a aquellas cosas que realmente merecen ser atendidas. Amén. En este caso estamos hablando de personas que realmente han quedado viudas, que no tienen ningún familiar y que dependen solamente de Dios y han puesto su confianza en Dios, tienen su confianza en Dios. Pero tiene que, primeramente, que sea 60 años. ¿Por qué? ¿Por qué 60 años? ¿Por qué no antes? Él va a explicar por qué. Amén. Segundo, de que demuestre que es una mujer piadosa, porque recuerde que hay viudas que en vez de dedicarse a servir a Dios, se dedican ¿qué? A la vida alegre. Entonces, si una viuda alegre, no la incluyes en la lista. Amén. Que haya dado testimonio de que realmente ha servido a Dios y a los siervos de Dios. Amén. Vamos en el 9:10. Dice el 11. Recuerda que estos eran cosas que hay que hacer en otras congregaciones. Hoy en día no creo que haya ninguna congregación que practique esto. O si hay, son muy pocas las que lo practican. Amén. Existen ministerios de amor, que se recogen cositas para las familias pobres, pero realmente no. Este mandamiento casi no se cumple. Pero uno lo puede hacer. Claro que después. Amén. Ahora, primeramente cuida a tu casa y a tus padres. Y luego, entonces, en lo que Dios te conceda hacer. Amén. Dice, pero no incluyas viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por la pasión se apartan del Mesías, desean casarse. O sea, si una viuda era menor de 60 años, era mejor que él le insistiera a qué. A que se case. ¿Verdad? Dice, exponiéndose a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa. ¿Cuál promesa? Quebrantaba una viuda cuando empezaba a dejarse llevar por la pasión de la carne y a vivir en concupiscencia, pues que ella había prometido servir a Dios y entregarse al servicio a Dios. Y ahora, por darle rienda suelta a la carne, entonces violaba ese voto. Y ahora se dedicaba a cosas que no tenía que hacer. Dice, y aprenden también a estar ociosas. O sea, si se tienen viudas menores de 60 años, lo que van a dedicarse a ¿qué? A estar chismoseando, de ir de casa en casa. Amén. Dice, aprenden también a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo ociosas, sino también chismosas. Y entremetidas, hablando las cosas que no deben. Dice que terreno fértil es una mente ociosa. Una mente que no está ocupada es terreno fértil para el chisme y para lo que no se debe. Amén. Así que aquí hay que hacer lista, pues. Hasta que lleguen a los 60.
Antes, cásese mejor. Dice, por tanto, deseo que las más jóvenes se casen, críen hijos, sean buenas amas de casa, no dando al adversario, o sea, a Satanás, ninguna ocasión de maledicencia, porque algunas ya se extraviaron en pos de Satanás. Ahora, ¿qué quiere decir? Si una mujer está joven, está viuda y realmente no tiene vocación para dedicarse al servicio a Dios, es mejor que se case. Como dice por ahí, es mejor casarse que andarse quemando por ahí. Amén. Pero en el caso de las viudas, y que hagan su vida, lo que no pudieron hacer con su primer marido, pues que lo hagan con este marido, que se puedan levantar, digamos así. Amén. Dice, porque algunas ya se extraviaron en pos de Satanás, quiere decir que en vez de casarse, ¿qué están haciendo? Están fornicando, están teniendo relaciones, pero no tienen ninguna relación estable. Amén. Recuerda que la diferencia entre la fornicación y vivir en pareja es que las personas, cuando no están juntas pero mantienen relaciones, entonces están en esa fornicación. Cuando las personas deciden unir sus vidas y vivir juntos, ya no se llama fornicación, ya es un hogar, es un matrimonio. Amén. Aunque no estén legalmente casados. ¿Qué es legalmente casado? O sea, cuando van a la corte civil y firman el papel, esa cosa, aunque no sea así. Eso. No es la corte civil la que legaliza un matrimonio. Okay. Lo que legaliza un matrimonio es que se haga delante de Dios y delante de testigos. Okay. Si es una corte, si es una congregación, si no hay corte, si no hay congregación delante del mismo pueblo, de la misma congregación, es un voto válido, porque se hace delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Claramente aquí estamos hablando de que lo van a hacer delante de ¿qué? De la congregación. Amén. Y el pastor o los obispos o los líderes son los que van a impartir la bendición sobre esa pareja. Pero lo importante es que se unan honestamente, no que anden por ahí a escondidas sin ninguna obligación. Amén. Porque cuando una vez se casan ya tienen obligación el uno con el otro. Pero el 16 dice, si alguna creyente tiene viudas, manténgalas y no sea grabada la iglesia, a fin de que ayude a los que realmente son viudas. O sea, la idea es que realmente se ayude a los que realmente necesitan, no a toda viuda. Y que cada viuda sea atendida por su propia familia, si lo tiene. Si no la tiene, pues la iglesia debe colaborar, ayudar. Porque son personas solas, no tienen a más nadie. 17. Los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por digno de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y enseñanza. Realmente están diciendo de aquellos que se dedican directamente a lo que es la predicación del mensaje y a la enseñanza. Amén. Porque hay una diferencia entre predicar el mensaje y la enseñanza. Hay gente que solamente se dedica a predicar el mensaje, que son los que llaman evangelistas. Y hay otros que se dedican solamente a la enseñanza, que son los maestros. Pero hay algunos que se dedican a las dos cosas, a llevar el mensaje y a la enseñanza. Dice, porque la escritura dice, pero no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿De qué está hablando aquí? Que todas estas personas que sirven a la iglesia, todos estos obispos que estaban a cargo de la iglesia y tenían estas dos funciones, que se les colaborara, que se les concediera algún apoyo económico para que ellos pudieran hacer su labor. Ahora, se pone de ejemplo una cita de la Biblia, que Dios mandó a Moisés, al pueblo de Israel, que no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Antiguamente, ¿cómo se trillaba? Se ponía el trigo alrededor de un palo y se amarraba un buey al palo y se le ponía un rastrillo y al buey se le hacía caminar todo el tiempo dándole vueltas con el rastrillo encima del trigo hasta que lo desmenuzaba completamente, ¿verdad? Pero mientras el buey hacía eso, ¿qué hacía? Iba comiendo del trigo y de la paja que encontraba, y no se le podía poner un bozal para que no comiera, porque era como algo injusto ponerlo a trabajar sobre comida y no permitirle comer. Pablo en Corintios dice, ¿tenía Dios cuidado de los bueyes solamente? No, tenía cuidado del hombre, ¿verdad? Que así como el buey tiene derecho a comer de lo que trabaja, así también los que sirven al Señor puedan tener algún beneficio. Amén. Pero que tampoco es para verlo ya como una forma de negocio, una forma de buscar riqueza. Amén. Dice, contra un anciano no aceptes acusación,
excepto en presencia de 2 o 3 testigos. ¿De dónde sale esto de los 2 o 3 testigos? De la ley. La ley manda, dice que no aceptes ninguna acusación contra nadie, a menos que haya 2 o 3 testigos. Realmente recuerda que Pablo dice que la ley es legítima si uno la usa legítimamente, es buena. Amén. Quiere decir que usted no puede aceptar una acusación contra una persona mayor a menos que haya 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque antiguamente estas personas eran a veces no eran bien vistas por la comunidad, y a veces había gente que quería vengarse de ellos. ¿Y qué pasaba? Que les levantaban falso testimonio o los calumniaban, y entonces se podía dar lugar para que hubiera venganza y hubiera resentimiento y hacerle mal a esas personas. Entonces por eso es que Pablo manda a Timoteo de que contra un anciano no se acepte ninguna acusación a menos que hayan 3 testigos, 2 o 3 testigos juntos para corroborar lo que se va a decir. Amén. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos, para que también los demás tengan temor. ¿Cuál es el deber del obispo? ¿Qué pasa si nos enteramos que alguien está caminando en pecado y está viendo la congregación? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Hay que soltarlo, traerlo ante la ¿cómo se dice? No recuerdo. No, ¿qué dice el texto? Dice, repréndalo delante de todos. Quiere que hay que hacerlo es que público. ¿Cuándo es que yo tengo que llamar a alguien en privado y hacer reclamo? Cuando me ofende personalmente a mí. Cuando alguien nos ofende personalmente a nosotros, a ese hermano si yo voy personalmente le digo, ¿sabes qué? Tú me ofendiste, hiciste eso contra mí y me has hecho daño. Y si no me escucha, puedo traer a otros 2 testigos y hacer reclamo delante de los testigos. Pero en el caso de que haya una persona dentro de la congregación que esté caminando en pecado y la congregación sepa y los líderes sepan, tiene el deber y la obligación de hacer el reclamo públicamente. O sea que delante de todos decirle, ¿sabes qué? O te arreglas o te vas. No, bíblicamente no. Porque está caminando en pecado. Quiere decir que él está queriendo engañar. ¿Sí me entiende? O no le importa la congregación. Y por tanto la congregación no puede participar de eso. Recuerden, es diferente el pecado personal al pecado que es contra toda la congregación. Digamos que Dios nos permita, que tengamos una congregación y que en la congregación veamos que una persona está en fornicación, sea hombre o sea mujer, y que sabemos que está realmente en ese estilo de vida, pues públicamente hay que recriminarla. ¿Por qué? Porque claramente no está haciendo las cosas como debe ser. Y si ella lo hace y se le permite, ¿qué dice la escritura? Un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Entonces otro va a querer vivir una vida pecaminosa y no pasa nada. Amén. 21 dice, te encargo solemnemente delante de Dios y de Jesús el Mesías y de los ángeles escogidos, que obedezcas estas normas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Claramente el mensaje para Timoteo es, tienes que ser imparcial en esto. Amén. No puedes reprender a uno y a otros no puedes comportarte así. No puedes meter en la lista una viuda que no requiere los requisitos y a otra no. Tienes que ser justo. Lo que está escrito es lo que se manda a hacer. Amén. Porque tristemente a veces nosotros nos dejamos mover por intereses o por cosas de corazón que hacemos cosas mal. Dice, no imponga las manos con ligereza ni te hagas partícipe de pecados ajenos, consérvate puro. ¿Cuándo se impone manos sobre alguien? ¿Cuándo los líderes imponen manos sobre una persona? Cuando van a orar. ¿Ah? Cuando van a orar por esa persona que Cuando no se impone manos, se une con aceite cuando están enfermos. Se impone manos solamente en 2 ocasiones. El día del bautismo, la persona se bautisma, se le impone manos para que reciba la unción, y se impone manos cuando se escoge a alguien para un servicio, para un ministerio. Pero también, antiguamente se imponía manos cuando
una persona venía arrepentida. O sea, había pecado, se le había llamado la atención, se había ido y después había vuelto. Entonces, pero se imponía mano sobre esa persona simplemente cuando se demostraba que esa persona realmente se había corregido, que realmente venía arrepentido y quería cambiar y iba a cambiar. Pero dice a la ligera que dice que no porque ya llegó hoy, entonces vamos a poner manos otra vez sobre él y vamos a orar, porque aún no sabemos si realmente se ha arrepentido o no. Entonces hay que esperar que dé fruto de arrepentimiento y luego entonces le imponemos manos. Amén. El 23 dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Que parece que Timoteo sufría de afecciones estomacales, pero Pablo recomienda que use un poco de vino para que se le vayan. Y aquí aprendemos una cosa: uno puede abstenerse de algo voluntariamente, pero si te abstienes de algo que es saludable para tu cuerpo, estás pecando contra tu cuerpo. ¿Me entiende? Uno puede abstenerse de cualquier cosa que uno quiera por motivos de ascetismo. Me abstengo de comer carne porque no quiero comer carne. No porque sea mala la carne, sino porque no deseo comer carne, porque creo que no me hace bien. Pero si la carne te hace bien para el cuerpo y tú no comes carne, entonces estás pecando contra tu cuerpo, porque le estás negando a tu cuerpo algo que es necesario para el cuerpo. Amén. Entonces, claramente el punto aquí es el ascetismo. ¿Qué es ascetismo? El negarse uno de ingerir ciertas cosas, sea de vino, sea de comidas, sea de cualquier tipo de alimentos. Lo importante es que eso que tú te niegas realmente no sea algo que sea perjudicial a tu cuerpo, porque si es perjudicial para tu cuerpo, entonces es mejor no practicar este tipo de cosas. Amén. Hoy en día hay mucha gente que no come carne, amén, pero después tienen que ir al médico para que les inyecte ¿qué? Vitamina B6 y vitamina B12. Amén. ¿Por qué? Porque esa vitamina B6 y esa vitamina B12, ¿cómo la consumimos? A través de las carnes rojas. Amén. Entonces a veces una cosa puede contradecir. Ahora, si tu cuerpo no te afecta, pues no hay problema. Pero si tu cuerpo te afecta, estás pecando contra ti mismo. Amén. Dice, los pecados de algunos, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen notorios antes del juicio, en tanto que a otros en verdad los van siguiendo. Quiere decir que hay gente que tú te das de cuenta rápidamente que están en pecado, que están pecando, están caminando en cosas que no deben hacer. Hay otros que lo hacen tan bien a las escondidas que tú no te das cuenta. Pero dice que los pecados que ellos practican los alcanzará. O sea, tarde que temprano, lo que está haciendo se va a revelar. El pecado lo va a alcanzar porque algo va a suceder que se revele que esa persona estaba pecando. Así que el punto es de que uno no se desespere por querer saber cómo anda fulano, cómo anda sutando. Si alguien no anda bien, hay que darle tiempo, que Dios lo va a revelar. Amén. No hay que andar indagando la vida de nadie, sino que Dios mismo va a revelar lo que se hace en oculto. Dice, asimismo también las buenas obras son evidentes y las que son diferentes no pueden ser escondidas. Quiere decir que hay personas que hacen buenas obras. ¿Para qué? Que todos ven sus buenas obras. Ay, mire cómo es de buena gente esa persona, cómo reparte limosna, da limosna y todo el mundo lo ve. Pero hay buenas obras que nadie ve, que la gente practica y nadie las ve. Esas obras son las que realmente valen la pena. ¿Por qué? Porque esas obras son las que Dios va a recompensar. Porque la obra que yo hago y me lo agradecen o me devuelven el favor, pues de nada me sirvió, porque ya recibí la recompensa de esa obra. Pero si la obra que yo hago nadie la ve y nadie me la agradece y nadie me la recompensa, entonces esa obra es buena porque es la que Dios me va a poner en mi cuenta. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Hacemos un favor y ya estamos reclamando. Mira ese malagradecido, ni gracia me dio. No, así somos, ¿verdad? Pero eso que la palabra dice, no me acuerdo dónde, que lo que tu mano es derecha. Lo que haga tu derecha no sepa tu izquierda. Exacto. Amén. Pero el problema es que nosotros hoy en día, tristemente, hay mucha gente así. Hay gente que le gusta que les agradezcan los favores. Eso es la vanagloria. Hay gente que le gusta que le reconozcan que ellos son buena gente.
Pero lo que no saben es que están perdiendo que realmente Dios se lo tenga en cuenta. Amén, porque el que recibe las gracias o la recompensa aquí, ya recibió su recompensa. Capítulo 6, mi hermano. Si un hermano viene y le dice a usted, óyeme, ¿cómo le parece que le hice un favor a fulanito de tal? Y ni siquiera me lo agradeció. ¿Qué le diría a usted, hermano? ¿Y qué? ¿Qué le va a decir? Ah, sí, es que ese es un malagradecido. O le va a decir, Mira, bueno, dale. dale gracias a Dios porque, Gracias a Dios que no te lo porque Dios te lo va a recompensar. Amén. Amén. Entonces, a veces nosotros, pero fíjate que generalmente lo que le decimos es que nos unimos a esto y dicen, no, es que es verdaderamente a rajar de ese prójimo, ¿verdad? A sacarle la carnita, a despellejarlo, como dicen por ahí. Capítulo 6, versículo 1. Todos los que están esclavos bajo yugo, consideren a sus propios amos dignos de todo honor, para que no sea difamado el nombre de Dios ni la doctrina. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, al contrario, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del servicio. Estas cosas enseña y exhorta. Quiere decir, cuando uno trabaja con una persona que no es creyente, debe hacerlo bien. Debe servirle como servirle a Dios. Amén. Si es buen jefe, si es buen amo o no lo es, no importa. Lo que importa es que yo lo voy a hacer como para Dios. Ahora, si yo sé que la persona que me contrata es creyente, pues lo tengo que hacer con mucho más ánimo. ¿Por qué? Porque yo sé que el que se va a beneficiar de mi obra es ¿quién? Alguien que también teme a Dios, alguien que también ama a Dios. Entonces, si puedes servir a alguien que realmente es creyente, digo realmente es creyente, porque hay muchos creyentes. Amén. Realmente hazlo mucho mejor. Amén. Pero si sirves a alguien que aunque no sea creyente, hazlo bien. Porque al fin y al cabo haga como si fuera para servir a ¿quién? A Dios. Ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Uh-huh. Y confieso que yo soy uno de esos que por no estar de acuerdo, jefe mío, o sea, yo tenía muchas malas actitudes hacia él y cosas así. Pero eso es una cosa que últimamente yo también se me ha estado... Y es verdad eso, uno tiene que cambiar eso, porque le trae más problemas todavía. El trabajo y esas cosas. Amén. No, y uno viene con el mundo con ese tipo de pensamiento. Uno viene con ese tipo de ideas. Amén. Y generalmente uno se comporta como uno aprendió. Pero para eso uno estudia. Y el estudio de la palabra es para esto. Para que nosotros sepamos cómo comportarnos. Y esto es lo que hace la diferencia con la gente afuera. El día que uno se vaya de su lado, con gente que no es cristiana, gente que son malapagas, que explotan, que te maltratan físicamente, verbalmente, mentalmente. El día que tú te vayas de allí, esa persona, aunque no lo quiera, va a reconocer qué clase de persona tú eres. Si nunca te vio renegar, si nunca te vio maldecir, si nunca te vio contestarle de mala manera, esa persona, el día de mañana, cuando ya uno se vaya del lado de ellos, van a ver que uno era diferente. Y dice, como dice la Biblia, una montona de ascuas sobre la cabeza de esas personas. Amén. Pero si nos comportamos igual que ellos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Amén. Capítulo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa, ¿de qué cosa está hablando él? De todo lo que le ha enseñado. O sea, si alguno hace otra cosa que no es esto, ¿qué dice él? Y no se amolda a las sanas palabras de las de Jesús, el Mesías, nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen envidias, riñas, difamaciones y malas sospechas. O sea, si alguien realmente viene a contradecir, digamos que se hace lo que dice la Escritura aquí, que alguien está pecado y públicamente le reclamamos. Y se levanta alguien y dice, pero eso no se debe hacer, que pobrecito, que mire, que eso es humillarlo. Y viene el humanismo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de la persona? Contiende porque no entiende nada, no sabe nada. Amén. Y se deja llevar por cuestiones de sentimentalismos y emocionalismos. Pero claramente, al que peca
al que lleva una vida de pecado dentro de la congregación, hay que corregirlo públicamente. Ya recuerde, al que peca personalmente contra mí es diferente. Yo tengo que llamarlo aparte. Pero al que peca abiertamente dentro de la congregación, hay que hacer reclamo para que los demás también se corrijan. Amén. Versículo 5 dice: disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. O sea, todo el que no se sujeta a estas cosas es que ve la piedad, ve el servicio a Dios como un medio de cómo yo gano un beneficio. Amén. Todo se mueve en base a ¿qué? A buscar un beneficio para mi propia vida. Todo el servicio a Dios y el servicio a la iglesia es una oportunidad para yo buscar un beneficio económico. Amén. Pero todo el que se comporta así claramente no está caminando conforme a la piedad, conforme a lo que estableció el Mesías. Amén. Digo, aunque fuente de gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. En realidad, la piedad sí es una fuente de ganancia. ¿Pero de ganancia qué? No material, sino espiritual. Porque el que practica la piedad realmente recibe bendición ¿de quién? De Dios, no de los hombres, sino de Dios. Pastor, piedad es que Ven. Piedad es el servicio a Dios, el que conoce lo que le agrada a Dios y lo practica. Sabe cómo agradar a Dios, sabe cómo servir a Dios. Eso es piedad. Amén. Pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su propio pensamiento, sino que él entiende y comprende qué es lo que a Dios le agrada y lo hace. Y de esa manera entonces él pues sirve a Dios de esa manera. Amén. O sea, ¿qué es piedad? Todo lo que es honesto, todo lo que es bondadoso, todo lo que es benigno, lo que es puro, lo que es de buen nombre, lo que es integridad, todo eso es piedad. ¿Cómo se hace lo que es agradable delante de Dios y de los hombres? Amén. Pero el que busca en el servicio a Dios un beneficio propio, claramente está desviándose de la piedad, está yendo por otro camino. Amén. Dice, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Está hablando acerca de qué, de que estemos contentos. ¿Saben ustedes que hay gente que no está contenta consigo mismo y quiera? Fíjese usted, ¿por qué una persona se preocupa tanto por sí mismo? De cómo luce, de cómo se ve. ¿Lo hace por él mismo o lo hace por los demás? Por él mismo. ¿Seguro? Bueno, depende también, ¿no? Cuando una persona decide dedicarle tanto tiempo al gimnasio y se preocupa tanto por tener un buen cuerpo, ¿lo hace por cuestión de salud o lo hace por cuestión de vanidad? Vanidad. ¿Ven? Cuando una persona está pasadita de kilos y se siente mal por eso, pero se siente mal no por lo que como ya está, sino que se siente mal por lo que como otros la miran. ¿Está contenta consigo mismo? No, ¿por qué? Porque está preocupada es por lo que otro piensa. ¿Por qué las personas se someten a tantas cirugías y tantas cosas? ¿Por qué? Para adelgazar. ¿Es porque realmente ser delgado es saludable? ¿O es simplemente porque me siento mal que me vean que esté así o esté así? Que le siente mal. Amén. Entonces, realmente uno tiene que aprender primeramente a amarse uno mismo, a aceptarse uno mismo y a valorarse uno mismo. Ahora, claramente hay cosas que, cuestión de salud, son necesarias. Es verdad, uno tiene que cuidarse de no pasarse de cierto peso, porque puede ser perjudicial para mí, para mi corazón, para mi organismo. Amén. Pero que yo no lo haga porque hay personas que dicen, no, que es que tengo que adelgazar porque ya viene el verano. Ahorita en el verano la mayoría de las mujeres empiezan a adelgazar. ¿Por qué será? Y los hombres a los gimnasios a sacar músculos. ¿Por qué será? Porque viene la playa y hay que ir a mostrar las curvas a la playa y que me da pena que me vean así. Amén. Entonces, realmente hay gente que no está contenta consigo mismos. Pero uno debe aceptarse como es. Si, como dice la palabra, si puede mejorar, mejora.
pero acéptate como eres. Amén. ¿Qué importa lo que el mundo piense? Mientras yo me sienta bien saludablemente, a mí qué me importa a los demás. En cuanto a cuestiones personales. Amén. Ahora, tampoco hay que ir a lo que hacían muchos ascetas en aquel tiempo. Había gente que para ellos, el gnosticismo fue tan duro que había gente que como el cuerpo era malo, entonces no le prestaban ningún servicio al cuerpo, no se bañaban. Y andaban por la calle que hasta los gusanos se les caían. Y para ellos eso era bueno porque estaban maltratando su cuerpo. Pero recuerden, eso es gnosticismo, uno debe cuidar de su cuerpo, uno debe cuidar de su vida, uno debe cuidar de lo que come y de lo que bebe, porque también uno tiene que cuidar su cuerpo. No voy a enfermarme por puro gusto, no voy a comer de más cosas que me hagan daño por gusto. Tengo que cuidar este cuerpo que Dios me dio. Amén. Pero lo que importa es que una vez que tú hagas eso, estés conforme como eres. Si eres blanco, si eres negro, si eres chinito, no eres chinito, sea como sea, que estés contento con lo que Dios te dio. Amén. A veces tocar esos temas son difíciles porque yo no quiero ni ofender a nadie ni que nadie sienta mal. Amén. Pero hay que tocarlo porque son parte de lo que Dios me manda. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjate, aquí no se incluye la casa, aquí no se incluye el techo. ¿Por qué será que Pablo no incluye el techo aquí? Dice, teniendo ¿qué? Sustento y abrigo. ¿Y por qué no casa? ¿Ah? ¿Qué dijo el Mesías? Mirad que aún las aves del campo tienen su nido, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no se preocupó por tener casa, sino que se preocupó por servir a Dios, y teniendo comida y vestido, estuvo con nosotros. Y Pablo se dedicó a lo mismo. Ahora, ¿esto lo puede hacer uno? No, solamente aquel que le es dado. Si tienes familia, tienes que proveerle un techo, tienes que proveerle alimento y tienes que proveerle vestido. Amén. Tristemente hoy en día mucha gente se llama cristianos y han descuidado su casa, han descuidado a su esposa, han descuidado a sus hijos, ni siquiera proveen para el sustento de sus propios hijos, y aún así se llaman que son cristianos y se creen que son los más espirituales que todo el mundo. Amén. Cuando ni siquiera cumplen con lo básico. Amén. El que teniendo esposa se busca otra, ¿será por estar contento? ¿Qué le pasa a ese? O la esposa que teniendo marido se busca otro, ¿será por estar contenta? No, porque quieren satisfacer otros deseos. Son guiados por las pasiones, por los deseos, y por lo tanto abandonan a su esposo, abandonan a su esposa para buscarse otro o otra. Amén. Y se siguen llamando cristianos y van a las iglesias cristianas y van como si fueran los más espirituales. Amén. Dice, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué es lo que hace que un líder se pierda? Que un hombre que ha decidido servir a Dios se desvíe. ¿El amor a qué? Al dinero, a las riquezas, que empiezan a ver el servicio a Dios como un medio de ganancia. Y déjeme decirle, hay gente que tristemente se está lucrando de las congregaciones y tienen salarios que no los tienen ni los gobernantes. Amén. ¿Y todo por qué? Porque han encontrado su gallina de los huevos de oro ahí en la congregación y se dedicaron a eso. Amén. Porque a raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Amén. Claramente, de verdad que no solamente los que sirven a Dios, sino los mismos creyentes, cuando uno se enfoca mucho en las riquezas, termina que desviándose, descarriándose, afanado y preocupado por el dinero y por querer tener más y no contento con lo que ya Dios le ha proveído a cada uno. Mire, mi hermano, si Dios le concede a usted la oportunidad de esforzarse sin perjudicar su vida espiritual, hágalo. Pero una vez que el deseo de uno de buscar riquezas o de buscar cosas materiales me priva a mí de buscar a Dios, entonces tenga cuidado. Porque quiere decir que entonces yo estoy tomando el camino equivocado. Amén.
Lo mismo ocurre con lo que decía Pablo para los que sirven a Dios y aquellos que reciben ayuda de las congregaciones. Es bueno que él reciba ayuda, pero que tampoco anhele más de lo que realmente necesita, sino que realmente se contente con lo que es básico para su propia, porque su deseo es servir a Dios, su deseo no es enriquecerse. Amén. Y asimismo, el que se dedica a las cosas de los negocios, a las cosas del mundo, tiene que estar contento con lo que Dios le permite, en el tiempo que Dios le permite, y no sacrificar las cosas de Dios para enriquecerse uno, para apartarse de Dios. Amén, porque después vienen dolores de cabeza. Versículo 11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y aquí Pablo le da un título a Timoteo de hombre de Dios, varón de Dios. ¿Quiénes fueron varón de Dios según la Biblia? ¿A quién se le dio este título? Ese título de varón de Dios. ¿A quién se llama varón de Dios en la Biblia? ¿O a quiénes? Al que le sirve a Dios, a los profetas fueron llamados varón de Dios. Moisés fue llamado ¿qué? Varón de Dios. Amén. Entonces todo aquel que se dedica al servicio a Dios puede ser llamado como ¿qué? Varón de Dios, hombre de Dios. Quiere decir que ha dedicado su vida al servicio a Dios. Es un título que no se le da a todo el mundo, sino se le da a aquellos que realmente se han dedicado el profeta porque se apartaba, se aislaba y se dedicaba solamente a servir a Dios. Y se les conocía como que cuando la gente lo veía decían, ahí va un varón de Dios, queriendo decir de que fue alguien que se dedicó o está dedicado al servicio a Dios. Dice, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la avaricia, de la codicia, de la ambición. Amén. Dice, y sigue tras la justicia. La justicia también tiene otro título que es, déjeme decirle, ¿cómo dice su Biblia allá? Es el versículo 11. ¿Y sigue tras qué? Justicia dice ahí. ¿En todas dice justicia? Sí. Justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa seguir la justicia? Que un creyente siga la justicia. Si es correcto. A ver, yo pienso que cuando uno le obedece a Dios, o sea, trata uno de llevar la vida como dice en la palabra, pues estamos siendo justos. Si uno trata de hacer las cosas como Dios manda. Obedeciendo los mandatos. O sea, sí, los mandamientos, como dice. Porque le dijo a Abraham, ¿no? Que era un hombre justo por haber obedecido a Dios. La justicia tiene que ver con Dios y con los hombres. Porque tú no puedes ser solamente justo con Dios, tienes que ser justo también con los hombres. Pero para ser justo con Dios tengo que ser justo con los hombres, porque ahí es donde se refleja la justicia de Dios. Si sigo o no lo que Dios me dice. Sí. Una persona puede ser justo con los hombres y no justo con Dios. O sea, para poder ser justo con los hombres tengo que ser justo primero con Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que me va a enseñar la justicia de los hombres. Amén. Ahora, justicia con Dios y con los hombres solamente se resume en esto. Darle a Dios y a los hombres lo que es debido. Eso es justicia. O sea, darle a Dios, cuando el Mesías le preguntaron, ¿es justo que demos diezmos al César? ¿Qué dijo él? Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de él. ¿Qué es eso? Justicia. Entonces, justicia es saber qué es lo que debo darle a Dios y qué debo darle a los hombres. Amén. Y claramente cuando yo sé lo que debo dar a Dios, es que creo en Dios y conozco a Dios y sé que tengo que darle. Y sé qué es lo que es debido darle. Pero cuando yo no conozco a Dios, pues yo no sé qué es lo que a Dios le corresponde. Amén. Por eso es que uno anda inventando. Y a veces convenciéndose de que esto que yo hago es bueno y es suficiente. No, asegúrate de conocer qué es justo. Qué es lo que Dios es digno de recibir de ti y qué es lo que es digno que los hombres reciban de nosotros. Amén. ¿Cómo debo tratar a Dios y cómo debo tratar a los hombres? Fíjense que los judíos de aquella época no sabían o lo quisieron casar a nuestro Señor Jesús en una trampa de que si es justo pagar impuestos o no. Y él dijo, bueno, ¿de quién es la moneda? Del César. Pues pague al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que sea justo con cada uno de acuerdo a lo que demandan. Amén. ¿Cómo es una justicia sin conocer a Dios? Ustedes lo que yo dije es para la
un hombre que no conoce cómo va a ser hombre. ¿Cómo lo puede llamar justo? ¿Lo llamará justo de acuerdo a su conocimiento? Como el mundo. No, la justicia es para los creyentes, Por eso, no es para la gente de afuera. por eso. ¿Cómo entonces un hombre hace justicia sin conocer a Dios? No puede. Por eso usted me dice primeramente que ¿cómo yo hago justicia con Dios si no hago justicia con los hombres? Yo digo que es al contrario. Primero tengo que aprender a hacer justicia con Dios y luego voy a hacer justicia con los hombres. Que lo está diciendo aquí. O sea, ¿cómo yo sé lo que es justo hasta que no conozco lo que Dios determina que es justo? Por eso, porque la Biblia en el camino de la Biblia lo que uno aprende es justicia. Uno dice que hagamos justicia contra los huérfanos. ¿Y esa justicia de dónde viene? De la sabiduría De Dios. Escrito, claro. De Dios, amén. Por eso, es conocer a Dios, lo que Dios ¿Usted recuerda lo que usted me dijo a mí? Claro. ¿Qué me dijo usted? Yo le dije que para hacer la justicia del hombre, primero se tiene que hacer la justicia del hombre. No, usted me dijo al contrario. ¿Yo le dije al contrario? Sí, ¿verdad? Oh, perdón. Por eso que le corregí. Yo misma soy- No, tranquilo. Es como un día que fui a Rochope y me traen pollo a la hora y dije que... No, tranquila, por eso le dije que era al contrario. Sí, ok, gracias. No, tranquila. Ok, la justicia. ¿Qué es la piedad? La misericordia envuelta en el amor de Dios. La piedad tiene que ver con lo que es, todo lo que es misericordia, todo lo que es bondad, todo lo que es generosidad, todo lo que es hacer bueno al prójimo. Hazlo. Por eso dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado que como pecado. Amén. La piedad es tener compasión. O sea, yo lo que hago, lo hago porque Dios me lo enseña, porque Dios me lo revela, porque Dios me lo practica a mí. Dios es bondadoso conmigo, Dios es misericordioso conmigo, Dios es generoso conmigo. Por lo tanto, yo también tengo que practicar eso con mi prójimo. Y esa es la piedad. Amén. Practico la piedad para con Dios, que es el servicio a Dios, y practico la piedad para con el prójimo, que son las buenas obras. Luego dice la fe. La fe ya sabemos qué es. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? La fe es emuná. ¿Qué? Emuná. Emuná es una palabra hebrea que en realidad en griego se traduce como pistis, como fe, pero que en realidad se queda corta. Emuná o fe, el concepto de Dios, es el ser fiel a Dios. O sea, la fe tiene que ver con fidelidad, con ser fiel. O sea, con la fe hacer las cosas. Claro, tú eres fiel para Dios. Tú haces lo que haces porque tú quieres honrar a Dios. Que aunque se te exija la muerte, con tal de no negar a Dios, con tal de no negar la verdad de Dios, tú des tu vida, si es necesario. Y eso es ser fiel. ¿Se me entiende? Pero no es creer en Dios. No, eso es bitajón. Bitajón es confianza. Confiar en Dios. Hay una cosa que es emuná, que es fidelidad. Amén. Fidelidad en acción. O sea, yo demuestro que soy fiel en lo que hago. Guardando los mandamientos de Dios, dando testimonio de que yo creo en Dios y que por lo tanto soy fiel a sus mandamientos, soy fiel a sus consejos, soy fiel a su palabra y hago lo que Dios me manda. Y soy fiel a dar un buen testimonio. O sea, no le fallo a Dios. Amén. Ahora, bitajón es otra palabra hebrea que se traduce como confianza, que también a veces se pone como fe, pero que realmente es confiar en Dios. ¿Habrá título? ¿Bitajón? Emuná. Emuná. Él fue fiel. ¿Fue fiel qué? A lo que Dios le exigió. Llamado, ¿no? Al llamado. O sea, Dios, él fue fiel a Dios. O sea, creyó en Dios. Cuando tú dices lo que Dios dice es verdad, ¿eso qué es? Fidelidad. Tú eres fiel a lo que Dios está pregonando, a lo que Dios está instituyendo. Y tú dices, yo lo creo y eso es verdad. Y por lo tanto soy fiel a eso. Amén. Ahora, bitajón es mi confianza. Cuando yo confío en Dios, cuando pongo toda mi confianza en Él, que Él es mi sustento, que Él es mi sostén, que Él es mi ayuda, que Él es mi fortaleza, que Él es mi refugio, eso es bitajón. Bitajón. Confianza. Amén. Emuná y bitajón. O sea, fidelidad y confianza. Fidelidad para no hacer caer mal a Dios, para no hacer caer su palabra, para demostrar que su consejo, que su palabra es fiel y es verdadera. Amén.
Luego dice el amor. El amor es el ágape. ¿Qué es el ágape? Amor. Para que haya ágape, Dios tiene que transformar mi corazón. Dios tiene que cambiar mi corazón. Yo no puedo amar a Dios con mi corazón de antes. Porque mi corazón de antes estaba pegado de otras cosas. Dios tiene que cambiar mi corazón para que yo pueda ver el amor de Dios hacia mi vida. Cuando yo veo el amor de Dios hacia mi vida, ¿qué dijo Yeshua hablando de la mujer que se le perdonó y que empezó a lavar los pies? Y el fariseo la criticó. Si él supiera quién les lava los pies. ¿Y qué dijo el Señor? Una cosa te digo, que por cuanto al que mucho se le perdona, dice, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Cuándo yo voy a amar más a Dios? Cuando más me perdona. Cuando más lo perdona. ¿Y cómo tú sabes cuándo Dios te perdona más? Cuando tú más te arrepientes. No, cuando tú más entiendes cuán pecador tú eres. O tú eras. Eso es lo que se dice. Amén. Yo no puedo saber cuánto Dios me ha amado hasta que no vea, no valore cuánto Dios me ha perdonado. Porque hay gente que dice, no, yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, así que yo no necesito de Dios. Y si vienen a Dios, lo que ellos ven que Dios le perdonó es así. Entonces, ¿qué tanto amor puede haber para sí? Amén. Pero cuando tú empiezas a ver por el Espíritu cuánta maldad había en ti, ¿verdad? Empezando por mi forma de hablar, mi forma de criticar, mi forma de chismosear, mi forma de murmurar, mi forma de levantar falso testimonio. Cuánto yo le di gusto al oído de querer oír cosas que no debía oír. Cuánto mis manos hicieron cosas que no debieron hacer. Cuánto tomé lo que no era mío. No le pagué al que debía pagar lo que era justo. No hice el trabajo correcto que me exigieron que hiciera. Cuando yo empiezo a ver por la palabra todo lo maldadoso que yo era, entonces puedo decir, Señor, grande era mi pecado y grande era mi maldad. Y es ahí cuando entonces yo puedo decir, realmente Dios me amó y Dios me ha amado grandemente. Amén. Pero si la persona no se instruye en la palabra, nunca va a poder ver cuán malo era o cuánta maldad había. Si una cosa que tú y yo no podemos hacer es, no te creas justo. No te creas que eras mejor que nadie. Como dijo Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Amén. Y Pablo que dice que era incorregible ante la ley. Y una persona incorregible se pone y dice que yo era el más pecador de todos, porque perseguía la iglesia. Amén. Entonces uno tiene que verse que realmente que en uno no había nada bueno. Que lo poquito bueno que había en uno estaba camuflado con cierta malicia, cierta maldad. Porque como dicen por ahí, no dábamos puntadas sin dedal. Pero ustedes entienden ese término, ¿verdad? ¿La hermano entiende lo que quiero decir? ¿No? ¿Hermano, usted lo entiende? ¿Qué es dar puntadas sin dedal? ¿No conoce ese refrán? Tengo que explicarlo porque digo algo y ustedes no lo entienden peor. Dar puntadas sin... No, eso es un dicho popular de mi tierra. Eso significa que tú no haces nada sin interés. O sea, no das puntada es coser, ¿verdad? Sin dedal es que tiene una cosita que pone aquí para que no se chuse. O sea, como que todo lo haces prevenido. Entonces, dar puntada sin dedal es como que tú no haces nada o no hacías nada antiguamente sin tener un interés genuino. Tú tienes... Todo lo haces como calculado. Claro, calculando bien por qué lo hago y todo. Mucha certeza que no vas a fallar. Amén. Ahí no se practicaba el haz el bien, no miras a quién, sino haz el bien y miras con quién lo estás haciendo. Para que mañana puedas recoger algo. Amén. Entonces, el contexto de la palabra es que en el amor realmente no debo buscar ningún beneficio. No debo buscar que si me lo reconocen, si me lo agradecen o no. El que lo hace por amor, lo hace sin interés, desinteresadamente. Y entre menos busques esas cosas. Entre más, ¿sabes cuándo sabemos que tenemos amor? Cuando ya nos preocupamos de las cosas. Si usted y yo nos preocupamos aún porque, no me lo agradeció, ni me dijo nada, aún no lo está haciendo por amor. Aún tú tienes un poco de carne ahí, un poquito. Amén. Pero lo que hay que buscar es que el día que yo haga algo, que yo no siente que si no me lo agradeció, ni cuenta me di. Porque no era mi interés, no era mi intención que
que me lo agradecieron. Amén. Pero si tú le das mente a uno que si te lo agradecieron, si lo tuvieron en cuenta o no, ahí hay un poquito todavía de carne todavía. Amén. La paciencia. Ya también hablamos un poquito de la paciencia, ¿verdad? La paciencia es saber que... Esperar, pero ¿cómo? La paciencia no es estar en una silla a esperar que las cosas pasen. No es esa paciencia. Utilizando la fe. La paciencia que habla la palabra de Dios es la paciencia de aquel que vive en un lugar de tormentas. ¿Verdad? Y entonces pasa una tormenta y descansó. Y de repente está en su portal cuando ve que otra tormenta viene. ¿Qué hace? A refugiarse, a prepararse, a arreglar todo. ¿Pero a qué? Sabiendo que la tormenta va a pasar. Y que después vendrá otra, y después vendrá otra. Esa es la paciencia, no la paciencia de que te sientas a ver qué pasa. Pastor, pero no tiene esa paciencia cuando ya no tiene conocimiento de Dios. Claro. No sé. Ahora la paciencia hay que desarrollarla. Amén. Pero algunos no queremos ser pacientes. ¿Por qué? Porque Dios usa las situaciones para darnos paciencia, para aprender a soportar. Cuando viene alguien y te ofende, y tú te quedas tranquilo. Pero cuando alguien nos ofende, ¿qué hacemos? Reaccionamos, nos levantamos. Amén. Y queremos devolver la piedra con la otra mano. Amén. La paciencia tiene que de que aprendamos a superar todas las tormentas que nos vienen en la vida, pero actuando. No ahí pasivamente, sino activamente. Amén. Creyendo. La paciencia, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Manso pero no menso. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre no es similar a la humildad, no. ¿Ah? No es similar a la humildad. Es muy parecida. La mansedumbre tiene que ver con que no te alteres, con que no te exaltes a la primera confrontación. O sea, yo decía como mantenerse colectivo. Calmado, sereno. Pieza, exacto, sereno. Amén, amén. Tener dominio propio. Dominio propio. Amén. Ser manso es tener dominio propio. Saber controlarme ante las adversidades, ante las confrontaciones, ante las contiendas. Saber tener el control y no exasperarme. Amén. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Quiere decir que antiguamente la gente hacía una confesión de fe. ¿Ven? Cuando se bautizaban. Amén. Y algo que contenía la confesión de fe era que creían en la vida eterna, en el mundo venidero. Y una vez que tú haces votos de eso, de que crees en eso, pues tienes que caminar en base a eso. Amén. Echa mano a la vida eterna significa enfócate no en lo que está ahorita, sino en lo que sabes que va a venir. Porque al fin y al cabo es lo que va a importar. Que tú participes del mundo venidero. ¿De qué te sirve tener una buena vida en esa tierra si no ves el mundo venidero? Amén. Y es ahí donde uno tiene que ejercitarse para eso. Y hay mucha gente que tristemente hemos hecho confesión de fe, creemos en Yeshua, el Mesías, pero caminamos más preocupados en esta tierra que en el mundo venidero. Amén. Entonces es algo que te ordeno, versículo 13, delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Yeshua el Mesías, quien dio testimonio de la buena confesión, delante de Poncio Pilato. ¿Cuál fue la confesión que hizo Yeshua delante de Poncio Pilato? ¿Ah? No, él no dijo que era rey. Tú lo has dicho, le dijo. Pilato le dijo, tú eres rey, él dijo, tú lo has dicho. Pero ¿qué confesión dijo? Pero él sí confesó algo delante de Poncio Pilato. Él dijo que era rey, pero de otra manera. Oh, el poder que tenía Pilato sobre la vida de él era porque Dios se la había dado, no que él Amén, pero dijo algo otra cosa. ¿Qué otra cosa dijo? Sí, tienes razón, sí, eso dijo, pero Dios haga otra cosa. Amén, ¿cómo dijo? Mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, tú no tendrías ninguna potestad sobre mí. Amén. Entonces, claramente lo que le dan dando testimonio de que hay otro reino, de que hay otro mundo. Y a esa confesión es que se apegaban los discípulos de aquel tiempo para hacer el credo. Yo creo que Jesús el Mesías es el Señor
y yo creo en el mundo venidero y creo en la resurrección de los muertos. Ese era un credo que ellos confesaban en el momento de venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque era su enfoque. Es decir, yo creo completamente lo que está lejos de este mundo, ¿no? Lo que no se ve. Yo creo en eso. Y en pos de eso es que Pablo le dice a Timoteo, preocúpate y exhórtate por caminar en eso que confesaste. Pon tu mirada en lo que has confesado, en lo que confesó el Mesías, en el reino venidero, y no en este reino, no en este mundo. Amén. Pero, por eso, ¿cuál fue el consejo del Mesías? Por nada andéis preocupados, por nada andéis afanados, sino preocúpate por buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y lo demás será ¿qué? Añadido. Dios sabe que tenemos hambre, Dios sabe que necesitamos vestir, Dios sabe que necesitamos un techo, y por tanto Dios lo concede. Amén. Dice que guardes, dice delante de Dios que da vida a todas estas cosas, que guardes el mandamiento, esto es lo que Él le ordenaba, que el 14, que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de Jesús el Mesías, nuestro Señor. ¿Hasta cuándo tengo que ser fiel? ¿Hasta cuándo tengo que ser obediente? Hasta que venga el Mesías. ¿Y qué pasa si me estoy muriendo y no llega? Pues hasta la muerte. Hasta el día hasta que llegue el último día en esta tierra. Amén. Y que mueras con la esperanza de lo que has creído. El mandamiento sin mancha, a todo el mundo nos gusta A guardar la fe. Aquí en las 4 partes. Sí, a obedecer todo. O sea, a guardar mancha la justicia, a guardar sin mancha la piedad, a todo lo que se mandó aquí, guarda todo sin mancha. O sea, que nadie tenga que criticarte ni corregirte en nada. Amén. Dice, la cual mostrará. El 15 viene tomado donde dice hasta la manifestación. El 15 habla de la manifestación, dice, la cual mostrará, o sea, esta manifestación será mostrada a su debido tiempo. ¿Quién la mostrará? El dichoso y único soberano, el rey de los que reinan y señor de los que gobiernan. ¿Quién es? No. El Padre. Fíjense bien la diferencia. Amén. Dice, hasta la manifestación, dice, la manifestación de Jesús el Mesías. ¿Quién es el que va a manifestar a Jesús el Mesías? Dice, el dichoso y único soberano, el rey de los que reinan y señor de los que gobiernan. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea honor y dominio eterno. Amén. A Jesús lo vimos, o a Jesús lo vieron, pero al Padre nadie lo ha visto. Entonces claramente está hablando del Padre. Y fíjate que esta alabanza se la dedican mucho ¿a quién? A Yeshua. ¿Y cuál es esa? El 15 y 16. Amén. Yeshua, se habla de Él que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue un título que el Padre le ha dado. Amén. Luego dice el 17, vamos a tratar de concluir. A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Quiere decir que no es que no pueda haber ricos en el reino de Dios, sí puede haber ricos, pero que el rico no ponga su confianza en las riquezas. Amén. Y que más bien él dedique sus riquezas para hacer lo que es bueno, para repartir, para dar con liberalidad. Amén. Dice que hagan el bien, dice, que sean ricos en buenas, ¿qué? En buenas obras. Que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la verdadera, ¿qué? Vida. Amén. Así que esto no tiene nada que ver con ser pobres o ser ricos, sino que si eres rico, si Dios te concede ser rico, aprovecha para hacer buenas cosas con lo que Dios te da. Amén. Y si eres pobre, pues también con lo que puedas, haz buenas obras. Amén. El 20 lo quiero leer porque aquí encontré algo acerca de... ¿Sabe qué significa el nombre Timoteo? Yo nunca lo había sabido. Pero aquí encontré algo. ¿Y por qué Pablo le dice al final, oh Timoteo, guarda lo que se te encomendó? ¿Saben qué significa Timoteo? La palabra Timoteo está compuesta de dos palabras. Timen y Teo. Timen significa honra y Teos, Timen. Y Teo significa Dios.
Entonces Timoteo lo que significa es honra a Dios. ¿Ven? Bonito nombre, ¿verdad? Dice, oh Timoteo. Entonces realmente le está recordando es que su nombre, ¿quién eres tú? Y es eso. Recuerda que tu deber es ¿qué? Haz honra a tu nombre. Honra a Dios. Dice, guarda lo que se te encomendó, evitando profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, aranosis, que es el conocimiento en griego, se definía como que era la ciencia. La ciencia era cuando la gente procuraba cómo disertar sobre un tema razonando con la mente, buscando una explicación, una hipótesis, una tesis acerca de algo, pero solamente razonado ¿qué? Bajo el razonamiento humano. Entonces mucha gente, la gnosis lo que hacía era que trataban de contradecir lo que Dios había estipulado. Y entonces lo que hacía era que lo hacían una antítesis, una confrontación. Confrontaban lo que Dios establecía. Hubo un hombre que, se me olvidó el nombre de él, Marción, se llamó él. Marción escribió un libro, ¿sabe de qué? De todos los textos del Antiguo Testamento, del Primer Pacto y del Nuevo Pacto que se contradecían, según él. Y escribió un libro de toda la antítesis de la Biblia. Y entonces ponía versículos que según él se contradecían unos con otros. Y entraban en este tipo de argumentos, en este tipo de explicar cosas espirituales, no basado en la palabra de Dios, sino basado en el razonamiento humano. Entonces Pablo lo que dice a Timoteo es que aléjate de eso, no practiques de esas cosas. No entres en ese tipo de confrontaciones o en ese tipo de conocimiento, sino dedícate a lo que Dios te llamó, a la justicia, a la piedad, al amor, a practicar lo que es bueno delante de Dios. Amén. Dice, evitando profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea con vosotros. Fíjense que tristemente hoy en día ha pasado un poco. Hoy en día, ¿por qué mucha gente en el mesianismo vemos que se han desviado o que están desviando? Porque entraron ¿qué? A estudiar razonamientos ¿qué? Humanos. Aceptar los argumentos de lo que otros han sacado por el razonamiento humano, por la mente humana. Y se han apartado de lo que la Biblia establece. Amén. Y tristemente es así. Cuando uno pone su mente en lo que el hombre puede entender razonablemente y no en lo que Dios ha establecido, entonces claramente uno puede alejarse de Dios. Amén. La fe en Dios no está basada en un mero conocimiento teórico o un mero conocimiento como secular, que solamente es conocer por conocer. La verdadera fe está basada en que yo conozca, pero qué es la voluntad de Dios y la practique. Porque de nada me sirve que yo conozca cuál es la voluntad de Dios y no la practico. Vengo a ser como címbalo que resuena, como nada, peor que nada. ¿Por qué? Porque digo de saber algo, pero no lo practico. Y con mis obras demuestro que no creo en eso. Entonces realmente la verdadera fe es que lo poco que yo conozca, que lo conozca directamente la palabra y que sea el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios ha determinado que se debe hacer? Y que yo lo ponga por obra. Lo demás es argumentos de la ciencia, argumentos de la gente que quiere buscar la explicación a todas las cosas, pero que no es necesario. Amén.